Y básicamente lo que los invito es a que hablemos de rayos, porque estamos en la ciudad más tormentosa del mundo desde el punto de vista rayos, que es Medellín. Cuando se explora sobre lo que ha sido la interpretación del fenómeno en diferentes culturas a través de los tiempos, pues lo que uno encuentra es que todas las culturas, desde la Acadia 2000 antes de Cristo, pues lo interpretaban a través de un león alado y una diosa lanzando rayos y otro atrás con una fusta, o el dios Raijin en la cultura japonesa, en la cultura china con la diosa Tianmu, en nuestras culturas indígenas, pues acá en lo que es territorio hoy colombiano, estaba Dabaiba, que era una bella mujer que, conociendo los fenómenos y los periodos en que se producían, obligaba a sus vasallos a que pagaran para apaciguar el fenómeno. Pero igual encontramos al dios Iriapa en el Cusco, en Perú, de la cultura inca. Y en la cultura maya, los chaks, que eran las interpretaciones que se venían dando sobre el fenómeno. Y en la cultura religiosa, la religión católica, pues la santa más nombrada es Santa Bárbara, ya que ella, siendo muy niña, pues hizo blasfemia sobre la religión politeísta de su padre, y su padre en castigo la mandó degollar, y cuando la degollaron impactaron rayos que mataron a su padre y a la persona que le había degollado. Pero también en la religión africana aparece Changó, y Changó era el dios de los rayos, que cuando llegan a América, esa religión católica pues se une con la religión o la interpretación de ese fenómeno en África, cuando llegan los esclavos a América, y se forma lo que se conoce en antropología como el sincretismo religioso, esa combinación de diferentes interpretaciones. Y aparece una canción que seguramente todos ustedes han oído, que muestra lo que es el sincretismo en el caso de Santa Bárbara y Changó, con una bella canción de Celina y Reutidio: Santa Bárbara bendita, para ti surge mi vida. Y el coro dice: pero que viva Changó. O sea, Santa Bárbara, yo creo en ti, pero que viva Changó. Este es Changó en la cultura cubana. Igual en religión, pues está San Francisco, y no sé si ustedes conozcan, pero prácticamente todos los pueblos latinoamericanos, el 4 de octubre que estamos próximos, sabemos por las investigaciones que es la época en que la región andina comienza, por los ciclos de los vientos alisios, a aparecer el fenómeno del rayo. Y ese día en que se celebra el Día de San Francisco, que es el 4 de octubre, se cuenta que ese día San Francisco se quita su lazo, su cordón que sostiene todo su hábito, y comienza a castigar a los pecadores. Y ese día se le conoce como el cordonazo de San Francisco. Acuérdense que se da entre los días anteriores o posteriores al 4 de octubre. En Latinoamérica pues se tiene esa interpretación.
Y ya en lo que llamamos hoy en día el lenguaje científico, porque si uno toma cada una de estas interpretaciones, pues se encuentra que es un lenguaje diferente, pero igual de importante al lenguaje científico con que hoy en día hablamos del fenómeno. Y el primero que comenzó a interpretarlo de una manera sistemática en lo que hoy llamamos lenguaje científico fue Benjamin Franklin, que con todos sus escritos e interpretaciones y sus viajes a Europa en aquella época, 1750, pues hizo que la sociedad, por ejemplo, francesa, pusiera de moda el fenómeno, y es así como aparecen los paraguas compuestas a tierra o los sombreros de las señoras compuestas a tierra, cuando él hablaba precisamente del pararrayos. Y propuso una serie de experimentos que rodó con mucha suerte él, por ejemplo el de la cometa, porque los manuscritos que él describe, pues no hubo rayos, pero sí interpretó el fenómeno, pero hubo otros, como Richman en Suecia, que no rodó con suerte y murió en el experimento. Y propuso esta jaula, que es la Sentry Box, donde aislaba prácticamente a una persona, que luego dio interpretación para lo que hoy conocemos como la jaula de Faraday, que esta es una de las interpretaciones que montamos en el centro hermano de este Parque Explora, que es el Maloca, y que ya pues hablaremos de la importancia que tiene este fenómeno. Lo importante de mirar aquí es que en diferentes culturas el fenómeno se ha interpretado, se ha conocido, pero en otro lenguaje tan respetable y tan importante como el que hoy llamamos lenguaje científico, que es el que comenzamos a hablar hoy en día. Hoy en día, la frecuencia de los rayos pues hace que se presenten problemas, como por ejemplo en las aeronaves comerciales, que son impactadas por rayos por lo menos una vez al año cada una a nivel mundial. Las estadísticas que tenemos en el caso colombiano es mucho mayor, al punto en que, por ejemplo, la empresa Avianca tiene oficinas de los Airbus en el aeropuerto El Dorado por todas las implicaciones que tiene no solamente este fenómeno, sino en general las aeronaves. El costo promedio anual, por ejemplo, de fallas de transformadores de distribución es del orden de millones de dólares anuales. La tasa de fallas anuales en líneas de transmisión, incluidos las causas terroristas, los rayos representan más del 60%, y en promedio más de 300 personas al año producen pérdidas humanas o daños a la integridad de las personas anualmente acá en Colombia. Estas son estadísticas que, por ejemplo, muestran el total de muertos que ha habido en Colombia, que solo aparecen en los medios, pero que es importante mirarlos sistemáticamente. Y este dato es el que ya nos da comparativamente, que es en Colombia mueren 2 personas por cada millón de habitantes. Si se compara con países como por ejemplo los europeos, ninguno supera el 0,1, 0,2 muertos por millón de habitantes. Brasil, que es un país cercano, está del orden de 1, 1,5, por lo tanto es un problema que es importante pues considerarlo por sus efectos negativos. Y esto pues lo hemos venido trabajando sistemáticamente, en el cual inducidos por la curiosidad creamos en el año 88 un programa de investigación en la Universidad Nacional, y tal vez el principal resultado de esas primeras mediciones es que planteamos una hipótesis de que los rayos no son iguales en las latitudes norte, como por ejemplo Europa, o en Asia, en Japón, en China o en Norteamérica, y son diferentes en el trópico. Y con base en ello es que hemos venido trabajando el fenómeno en grupos de investigación a nivel mundial, como por ejemplo el CIGRE,
con alianzas con pares internacionales, sobre todo mirando los rayos en el trópico, y con base en ellos pues hemos desarrollado, por ejemplo, normas de protección contra rayos para Colombia, lo que hemos venido haciendo en uno de los módulos de Maloca, asesorías y recientemente la creación de una empresa con patentes de innovación tecnológica que permiten pues proteger sobre todo al ser humano contra estos fenómenos. Y lo que venimos haciendo pues es una conjunción de un sistema de investigación entre empresa y universidad que nos permite pues seguir estudiando el fenómeno. 3 principios básicos de lo que voy a hablar acá. Uno es que está demostrado que en la ciencia no hay verdades absolutas. Lo que voy a decir aquí es una certeza temporal que tenemos al comparar nuestras mediciones igual de rigurosas a las que se hacen en cualquier otra parte del mundo y que estamos seguros que eso es el fenómeno hoy. Seguramente dentro de unos años pues ya se dirá algo diferente o complementario, pero básicamente ese es el principio. No hay verdades absolutas sino certezas temporales. El segundo principio es que respecto a los rayos hay consenso mundial que no existen ni medios para evitarlos, ni sistemas de protección 100% eficaces. Por ello es importante desarrollar medidas que son resultados de investigación, normas, reglamentos, etcétera, para mitigar los riesgos, pero es fundamental que las personas tengan una actitud para cumplirlas y de esa manera reducir los riesgos de muerte por rayos. Y tercero, esto que los parámetros del rayo varían espacial y temporalmente. Esta es una diapositiva de la zona tropical en el cual con mediciones satelitales de la NASA muestra precisamente dónde está la alta actividad de rayos. Esta zona en los recientes resultados por mediciones satelitales, pues lo que muestran es la zona más tormentosa del mundo, que es el Catatumbo Colombo venezolano, específicamente en el lago de Maracaibo. Si bien la Tierra presenta 100 rayos cada segundo, la gran concentración se da en esta zona tropical. Y estos son ejemplos de uno de los parámetros que se conoce como nivel ceráunico, que es el número de días tormentosos que se dan en un año. Y cuando uno mira, por ejemplo, mapas similares comparativos de Estados Unidos con Francia y, por ejemplo, Cuba, donde hemos hecho mediciones, observen ustedes que esto es un mapa de 40, 50 años y la mayor actividad en promedio multianual se presenta en la Florida, cerca al trópico de Cáncer. Comparativamente, por este lado queda Nueva York, aquí queda París, en una latitud similar que es Francia. Aquí se da la máxima actividad, que es del orden de 33, 36 rayos. Fíjense que son diferencias, pero cuando uno observa ya el trópico propiamente, como por ejemplo Cuba, ya estamos del orden de 100, 120, que es similar a lo que ocurre con Colombia, donde tenemos zonas donde puede llegar hasta 200, aquí en la zona tropical, o aún en Brasil, que es un poco menor, del orden de 100, 80. Estos son los datos recientes de la NASA, salieron hace un par de semanas, en donde la zona más tormentosa del mundo, insisto, es el Catatumbo Colombo venezolano, y estas son las 10 zonas de mayor actividad en toda Sudamérica, de las cuales 7 están ubicadas en Colombia: Cáceres en Córdoba, El Tarra en el Catatumbo, Norcasia en Caldas, Majagual en Sucre, Turbo en Urabá, Barrancas en La Guajira y Santa Rosa de Lima en Bolívar. Esas son las zonas de mayor actividad de rayos. Esta es una gráfica muy comparativa, y es que cuando se analiza durante varios años cómo es la actividad por meses, observen ustedes que para el caso de Bogotá, pero es similar para el caso de Medellín y para el caso de Cali,
se dan dos puntos de mayor actividad de rayo en los meses de marzo, abril, mayo, y otro en octubre, noviembre, que es lo que ya comienza a aparecer en la zona andina. Pero cuando uno lo compara, por ejemplo, en La Habana, donde hicimos mediciones durante varios años, la mayor actividad es una sola entre los meses de junio a septiembre, coincidente con la época de huracanes y que tiene que ver con el desplazamiento de los vientos alisios del norte y del sur. Esta es la variación temporal comparativamente Bogotá con otra que es en Puerto Berrío y es muy similar a la de Medellín, es decir, la mayor actividad de rayos en un 80-90% se presenta entre 1 de la tarde y 3-4 de la tarde. Hay algunas en las horas de la noche y muy pocas a nivel de la madrugada. Ustedes que han vivido en Medellín, recuerden si algún día de sus vidas han oído un trueno a las 7-8 de la mañana. La mayoría de descargas se presentan a esas horas, que son 1 de la tarde, 2, 3, 4 de la tarde. O sea, tienen un comportamiento muy típico en el caso de la zona andina, Bogotá, Cali, Medellín. Este es un gráfico que tenemos para Bogotá y observen ustedes que no se da constante, sino que ha venido, por ejemplo, aumentando del año 70 hasta el año 80, pero luego disminuye y la máxima que hemos venido encontrando se dio en el año 2012, coincidente, si ustedes recuerdan, con la teoría de los mayas, que en el 2012 pues iba a haber grandes cambios que dio para toda una película. Lo que muestra es que los aztecas, o mejor los mayas, tenían un conocimiento de lo que hoy llamamos matemático del comportamiento de fenómenos, que lleva precisamente a poder predecir lo que puede pasar años más adelante. Vamos a ver si ahora sí. Y esta es una comparación de otro parámetro que es la magnitud de rayos. Si uno toma aquí un porcentaje, por ejemplo el 50%, mientras en este punto se da el orden de 30.000 amperios promedio en Europa, que es lo que se llama el SIGRE. Las mediciones que hemos hecho acá en Colombia junto con las de Brasil nos muestra que la media está del orden de 45.000 amperios. Todos estos parámetros lo que permiten es caracterizar, y cuando ya vamos a ejemplos prácticos de cómo hacer protección, pues estos parámetros son fundamentales. Pero, ¿qué es un rayo? Entonces, permítame, yo lo voy manejando allí. Y básicamente, veámoslo de la siguiente manera. Cuando se dan el fenómeno de convección, que es vientos que van de una superficie a una temperatura a menor temperatura, que es lo que pasa en la cocina cuando se está cocinando y pues todo este vapor asciende. Ese es el fenómeno de convección. Esas vapores son vapores de agua que lleva una estructura atómica, ¿cierto? De electrones, de protones, que van ascendiendo y cuando están a alturas del orden de 5 o 10 kilómetros, pues se forma hielo, o sea, pasa a un estado sólido debido a las bajas temperaturas. Y eso hace que, por gravedad, comiencen a descender, pero siguen ascendiendo todos estos vapores. En ese momento se da lo que en física se conoce como colisiones o choques. Cuando se dan esos choques, entonces aparecen cargas que se disocian y entonces se van formando nubes, y esas nubes lo que uno puede distinguirla, que son las nubes que son de color grisáceo oscuro, es porque tienen gran cantidad de cargas eléctricas que son nada más que una forma de energía, de fuerza, que hace que a un valor determinado, una concentración de carga, se presente un arco eléctrico y comience a generarse propiamente el rayo. Entonces, si quieres,
Voy a mostrarles una secuencia de lo que es el fenómeno del rayo. Entonces observen ustedes que se inicia en una nube de tormenta y abajo hay una ciudad. Y generalmente lo que ocurre es que el rayo va descendiendo, ya vamos a ver que no necesariamente es vertical, se va ramificando y llega a un punto en ese, por ejemplo, en que aparecen unos rayos ascendentes. Por eso cuando alguien pregunta si los rayos bajan o suben, lo que pasa es que este fenómeno se conoce como de inducción. Es decir, esto es una carga en movimiento que se conoce como corriente, genera un campo electromagnético e induce en diferentes puntos tensiones que pueden permitir un rayo ascender, ¿no es cierto? Y entonces significa que en cualquiera de esos puntos puede impactar el rayo. La gran pregunta que todavía en el mundo no la hemos resuelto es ¿por qué el rayo impacta aquí y no aquí o aquí? Probabilísticamente impacta donde sea más alto, pero no necesariamente. Entonces, si seguimos, pues el rayo va a impactar allí. Entonces impacta, siguiente, y al impactar, entonces viene lo que se conoce ya como el choque entre un rayo descendente y uno ascendente, en el cual el descendente lleva temperaturas del orden de 25.000, 27.000 grados centígrados, mientras que estos ascendentes, y cuando hace el choque, entonces se presenta un choque de características termodinámicas, es decir, alta temperatura con uno que hasta ahora está comenzando a generarse. ¿Qué es lo que pasa cuando uno bota agua, por ejemplo, en una parrilla caliente? Lo que suena, ese es el trueno, ¿cierto? Y apenas se hace el enlace, entonces aparece ya propiamente el camino del rayo, y en ese momento lo que están bajando son cargas eléctricas, ¿no es cierto? Yo no sé si las habrá pasado, pero algunas veces uno mira y dice, se quedó quieto titilando el rayo. Realmente lo que pasa es que están bajando muchos rayos, pueden bajar hasta 10, 15, hemos medido hasta 30 por ese mismo canal, pero como el ojo es tan lento y este es tan rápido, porque esto se presenta en cuestión de milisegundos, pues lo que uno alcanza a ver es un titileo, que es lo que pasa mostrándolo en secuencias. Sigamos, hagámoslo ya continuo. Y ahí van bajando más y más cargas, que es con el titileo. Eso es. Esto se puede representar en un parque como Explora. Este lo tenemos en Maloca, pero es un poco para representar lo que les decía al inicio, y es que hay vapores que ascienden, ¿no es cierto?, pero llevan cargas eléctricas, porque es una estructura molecular. Y eso se puede representar, por ejemplo, con esto que se conoce como un generador de Van de Graaff, que es simplemente llevar por fricción cargas que van ascendiendo, y se busca que, por ejemplo, en una área relativamente grande, pues se concentren todas estas cargas, y si alguien la toca, pues son fuerzas, y esas fuerzas se manifiestan de esa manera. Ese es un equivalente a mirar el fenómeno con una prueba de laboratorio, como por ejemplo el generador de Van de Graaff. Esto es una fotografía muy linda que me facilitó alguien que, estando en el salto de Tequendama, les preocupó ver este tipo de rayitos en el salto, y cuando lo ampliamos, básicamente lo que se dan allí es que el agua tiene una estructura atómica, o sea, hay cargas eléctricas, y cuando cae sobre piedras, pues son fuerzas, y se presenta el mismo fenómeno, pero que se manifiesta en un pequeño relámpago, que son estos. O sea, son fenómenos similares de diferente escala. Un rayo pues está a escalas mucho mayores que, por ejemplo, estas. Lo que tenemos hoy en día para poder saber qué es un rayo es que hay este tipo de rayos, es decir, unos que se dan dentro de la nube o de nube a nube
o de nube al aire, pero que después se pueden convertir en nube tierra, y los más recientes que se han descubierto son los de nube ionosfera, que tienen un interés desde el punto de vista geofísico y geoquímico. Estos son fotografías que se han obtenido de la NASA con aviones, pero que nosotros también lo hemos obtenido con una serie de cámaras que tenemos investigando el fenómeno junto con la Universidad de Cataluña, y esta es una reproducción de uno que se tomó hace más o menos 2 semanas en Santa Marta, que es lo que muestra cómo se presentan los rayos entre una nube y la ionosfera, el de Santa Marta. Y observen ustedes, mírenlos. Y esta es en la región de Santa Marta. Si quiere, volvámoslo a mirar. Mírenlo, ese es. ¿Qué importancia tiene este tipo de rayos? Que antes se pensaban que eran, le decían duendes, porque creían que eso no se daban, pero ya con equipos mucho más acordes con la nueva tecnología, pues permite visualizarlos como ustedes lo están viendo. Esos tipos de rayos tienen longitudes que van del orden de 90 a 100 kilómetros, o sea, unas distancias mucho mayores que de la nube a la Tierra, y generan lo que se conoce como ozono, y ya vamos a ver la importancia que tiene eso para todo lo que es la vida en la Tierra. Y esto pues son los mapas que tenemos con otros equipos. Todo esto lo tenemos aquí alrededor de Santa Marta, y pues son sensores que tenemos alrededor de todo el territorio colombiano. El CIATA aquí en Medellín, excelente centro ¿cómo lo llamamos? De investigación, que ha sido realmente excelente. Pues ya, no sé si ustedes sepan, ya debe estar instaladas una o las 2 antenas, ¿cierto?, que nos va a permitir con mayor precisión trabajar el fenómeno del rayo junto con las otras 17 antenas que se tienen alrededor del país. Por ejemplo, cada uno de estos colores representa tiempo de duración, porque si usted lo mira instantáneamente, pues simplemente le va a señalar aquí han caído rayos, pero si pasa el tiempo, como es en este caso, si pasa 1 hora, entonces aparecen de otro color. O sea, estos son rayos de hace 1 hora, estos son los más recientes en el momento en que tomé la fotografía. Es básicamente eso. Pero todos son rayos, todos son actividades de rayos, ¿sí? Este es un tipo de rayo. Esta es una antena que teníamos en Samaná, Caldas, para medir rayos directamente, y esta es una grabación que hicimos en Samaná, en Caldas. Voy a señalarles porque esta la tomamos desde abajo. Esta es la antena, y observen ustedes que lo que queríamos era que el rayo impactara ahí la antena. Es bastante arbitrario y simplemente se desapareció en el aire, o sea, nunca impactó, que son lo que llamamos nube-aire, o sea, se dispersó en el aire. Esta antena, pues por motivos de conflicto armado, nos tocó desarmarla porque ya había habido secuestros, muertos, y desplazarla a Puerto Boyacá, donde se tiene hoy en día. Ese es otro tipo de rayo, entonces el rayo nube-aire. Y este es el rayo nube-tierra. Esto es dentro de los espacios de la sede de la Universidad Nacional en Bogotá, de una persona muy acuciosa que se puso. Esto es tomado con cámaras de rollo. Entonces imagínense usted cuántos rollos se tiró tratando de tomar el rayo, pero al fin tomó uno, y la verdad es muy importante para nosotros. Pero aquí es donde me gustaría compartirles lo siguiente, y es que generalmente cuando uno ve un rayo, supone que el rayo va de la nube a la tierra en forma vertical. Y lo que hemos venido encontrando
no solamente nosotros, sino con otras mediciones en otras latitudes, es que el rayo no necesariamente va verticalmente de nube a tierra, sino que se presentan de la nube hacia el aire, pero pueden impactar 5, 8, 15 kilómetros de distancia de la nube de tormenta. Esta es una fotografía tomada desde Bogotá hacia Samaná. Y esto es lo que se conoce como lo siguiente: si ustedes se ubican en un territorio, por ejemplo en una área abierta, ustedes pueden mirar hacia arriba y encontrar un cielo azul, pero difícilmente saben qué está pasando a 15 kilómetros. Ya les muestro un caso aquí en Medellín, pero de allá se puede estar formando un rayo, y ese rayo no necesariamente impacta vertical, sino que puede desplazarse y llegar al sitio donde usted está. Y por eso mucha gente dice un rayo en seco. Y sí, pues hay una atmósfera que no es de tormenta. Y esa es la explicación de esos rayos en seco, o sea que se dan a grandes distancias y uno no puede verlo. Miremos, si ustedes quieren bajar este video, está en YouTube colocando rayo Río Negro avión, y entonces sale este video. Observen ustedes, esta es una cámara de seguridad del aeropuerto de Río Negro. Devolvámoslo totalmente. Lo cierto es que entonces se lo puedo... Observen ustedes las nubes de tormenta al occidente del aeropuerto de Río Negro, pero aquí ni estaba lloviendo, y por eso dieron autorización de que este avión, pues luego de aterrizar, pues tomara su área de descarga. Y lo que muestra el video, si ustedes lo quieren ver, es que aquí estaba el carro tanque para luego venir acá y en este punto pues abastecer de gasolina al avión. Lo que se da es, observen ustedes este punto, y sale por acá y pues la gente sale despavorida, no hubo ningún problema. Sin embargo, veamos la siguiente, o volvámoslo a ver en esta forma. Miren, el rayo impacta aquí y sale por la parte delantera. Mírenlo ustedes porque lo pueden bajar en YouTube, pero el rayo impacta aquí. Insisto, esta área no estaba lloviendo, teóricamente no era tormenta, la tormenta estaba a una distancia que podemos calcularla en más de 8 o 10 kilómetros, y aquí estuvieron en riesgo pues cada una de estas personas. No pasó nada, pero todas las personas que estaban dentro del avión estuvieron en peligro de riesgo. ¿Por qué no pasó nada? Porque se comportó como una típica jaula de Faraday. Pero si cae 5 minutos después, el carro tanque que estaba aquí abastece exactamente por este lado, y ya la combinación de una descarga con gasolina es una explosión. Entonces el riesgo fue bastante alto. Por ello la importancia que tiene de poder predecir los rayos y tomar prevenciones para que no ocurran desgracias, pues es fundamental. Este es un ejemplo de lo que llamamos un rayo en seco con nuestros equipos. Por ejemplo, en el aeropuerto El Dorado se estaba dando una nube de tormenta, y si ustedes conocen Bogotá, pues del aeropuerto al Salitre es más o menos 5 kilómetros, y en ese momento, esto fue el 13 de marzo del 2014, había un carabinero en caballo y estaba atravesando sobre la avenida 26, ahí atraviesa una carrilera del tren, y él iba a caballo sobre la carrilera. Desafortunadamente uno de estos hizo un desplazamiento horizontal y le cayó en cabeza de él, murió inmediatamente el caballo, y el carabinero murió un par de días después. Este es otro ejemplo de que los rayos no caen verticalmente, sino puede haber desplazamiento e impactar a distancias de 10, 15 kilómetros. Este video, parémoslo ahí. Este, por ejemplo, es de un estudiante que tenemos en Cataluña haciendo su doctorado, y hace un par de semanas nos envió esto que estaba midiendo en Barcelona, y es para que ustedes vean, no solamente aquí en Colombia, sino en otras. Devolvámoslo un poco.
Y observen ustedes que se presentan rayos verticales, pero también se presentan rayos horizontales. Y ese rayo horizontal pues tiene un desplazamiento también de varios kilómetros similar a los anteriores. Miremos entonces la siguiente diapositiva. Y este, por ejemplo, es, a ver, los que sean hinchas del Nacional, si ustedes recuerdan, en el año 2014, 2015, no recuerdo, se dio la final entre Atlético Nacional y Independiente Santa Fe en horas de la noche. Hubo una tormenta y todo esto fue lo que con los equipos nuestros detectamos. 290 rayos alrededor del estadio del Campín durante el partido, que luego al otro día pues los periodistas me entrevistaban y me decían qué ha debido hacerse. Pues obvio, suspender el partido, pero los directivos del Nacional dijeron mañana tenemos que viajar a otro encuentro en Brasil, entonces no se suspende. Yo traigo esto siempre a colación porque este es el estadio, no pasó nada, pero es que esos son los riesgos probabilísticos. Entonces, así como no pasó, puede llegar a pasar. Y si impacta un rayo aquí, pues no necesariamente impacta en la cancha, puede impactar en las tribunas y eso significa pues unos riesgos supremamente altos. Si ustedes recuerdan, este año se dio un partido en Chicago en la Copa América entre Colombia y Chile. 80.000 personas en el estadio, si recuerdan, eran 10 de la noche. Los gringos no tienen equipos de predicción, nosotros sí los tenemos. Es lo que hemos venido desarrollando, pero tienen un sistema de predicción con base en desplazamiento de nubes de tormenta. Y ellos dan avisos previos, y el aviso que dieron es: se acerca al estadio una tormenta, evacúen. Y si ustedes recuerdan, hoy lo vieron, 80.000 personas mostraban las cámaras, desocuparon el estadio, todos debajo de las graderías. Y 2 horas después pueden volver a sus asientos y uno ve otra vez el estadio, 80.000 personas. Eso es un excelente ejemplo de lo que es predicción, que lo hicieron con base en desplazamientos de nubes de tormenta. Prevención, o sea, saquemos a la gente que puede estar en riesgo. Y protección, no sé si ese estadio tuviese o no tuviese protección, pero es lo que muestra cómo es que se maneja el tema de rayos. No pasó nada. Seguramente si hubiera caído un rayo no ha pasado nada, no cayeron rayos, pero eso es lo que hay que trabajar con respecto a probabilidad. Y pues el fenómeno se trabaja desde el punto de vista físico con base en la teoría de descarga en gases, que es pues toda una teoría para mostrar pues cómo es que se logra entender el fenómeno desde el punto de vista físico. Y esto nos ha llevado pues a plantear normas técnicas colombianas con resultados de investigación en este territorio. Ya llevamos 5 normas desarrolladas que son aportes novedosos respecto a otras normas internacionales, que es fruto de investigación y aplicación a casos reales. Y logramos que en el reglamento técnico de instalaciones eléctricas, si ustedes saben, la norma en cualquier estado del mundo no es obligatoria. Se desarrolla una norma y quien quiera puede aplicarla o no. Sin embargo, si el fenómeno que desarrolla la norma tiene efectos negativos sobre la salud o sobre la seguridad de una nación, la Organización Mundial del Comercio permite que se desarrollen reglamentos. En el caso colombiano se desarrolló lo que se conoce como el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que es el RETI, y logramos en un capítulo, que es el 16, colocar todo lo que es la evaluación del riesgo por rayo y la gestión del riesgo por rayos, y pues colocar los parámetros probabilísticos que hemos venido desarrollando
en esta investigación para protección. Cuando un rayo impacta, les decía, es una corriente en movimiento, por lo tanto genera un campo electromagnético, y ese campo electromagnético, como mostraba en la otra diapositiva de que se levanta el pelo, pues genera fuerzas, y esas fuerzas pues pueden llevar a efectos negativos sobre las personas, los animales que estén al aire libre, sobre los mismos aeronaves, etcétera. Eso es lo que se busca evaluarlo y ver cómo se hace la protección. Porque hay, como les decía, unos índices de mortalidad que en el caso colombiano está de 2 muertes por millón de habitantes, pero son afectados, por ejemplo, durante esta época de análisis de 2000 a 2012, cerca de 4.000 colombianos, y eso requiere pues que una investigación con resultados pues presente soluciones. Este es otro caso de por ejemplo el daño de transformadores por el mismo fenómeno, o sea, impacta un rayo en cercanías pero genera un campo electromagnético, induce y puede llegar a hacer fallar un equipo eléctrico o un equipo electrónico. Esto es lo que hemos venido desarrollando, es decir, cuando se tiene el fenómeno, muchas veces la gente piensa que con colocar un pararrayos es suficiente, y como le digo a mis estudiantes, lo peor que se puede hacer es colocar un pararrayos. Nunca coloquen un pararrayos, no sirve absolutamente para nada, y por el contrario, es una probabilidad de que impacte allí y haga muchos más daños. Entonces la pregunta es, ¿qué debe hacerse? Entonces la manera de mirarlo es lo que se llama de una manera holística, o sea, de una manera integral. Y eso nos llevó a plantear esta tecnología, y es tener en cuenta la predicción, la prevención y la protección. Entonces veamos cada una de ellas. En cuanto a la predicción, en tesis de maestría y luego de doctorado, por casualidad, porque eso no lo estábamos buscando, vimos que al hacer una serie de mediciones de esos campos electromagnéticos con equipos que ya han sido desarrollados en muchas partes del mundo, al analizar el fenómeno, observábamos que media hora antes aparecían una serie de cambios que físicamente no entendíamos. Pensábamos que eran ruidos que podían presentarse, y eso nos llevó a pues, hacer una serie de mediciones, parte en Bogotá, parte acá en Medellín, parte en Manizales, y daban cosas similares, y para estar más seguros desplazamos a este estudiante de doctorado a España, y se hicieron un par de campañas, y luego teníamos colegas en Cabo Cañaveral en Florida, y se tomaron todas estas señales, y encontramos es que cuando se mide el fenómeno, como les mostraba al principio, pues se da una acumulación de cargas que se puede medir como un campo eléctrico a distancia, y en la medida en que se va formando, entonces va aumentando ese campo, pero llega hasta un punto como saturación, que es lo que llamamos umbral, y en ese momento es cuando comienza a presentarse ya la probabilidad de que impacte un rayo, y generalmente se presenta 20 minutos, media hora después. Con ello, pues que no lo estábamos buscando, dijimos, esta es una forma de predecir los rayos, y se desarrolló este equipo que le pusimos por nombre Pretor, que lo tenemos instalado en el centro de Maloca, que es propiamente el equipo pues está también aquí en la Universidad Nacional de Medellín. Ustedes también lo utilizan o lo conocen, ¿verdad? Bastante bien. Y lo tenemos también en Manizales, pero en este momento ya están instalados de una manera de asesoría, por ejemplo, a las empresas que tienen explotación al aire libre, como las minas, los petroleros, y por ejemplo en el caso de Ecopetrol, pues ya hay una red
cercana a los 18 equipos de estos donde se puede hacer todo un monitoreo, sobre todo en los campos de explotación de Ecopetrol. Esto es lo que les comentaba, es decir, aquí es donde se presenta ya propiamente el fenómeno. Esa es la señal que uno ve a través de un osciloscopio, pero como les decía, con media hora de anticipación se presentan una serie de cambios cuando se está midiendo el campo que nos ha permitido hacer esa predicción. Les decía, este equipo seguramente en poco tiempo pues va a estar copiado, hemos hecho muchas publicaciones, pero es único acá en el mundo, pero quien conozca el fenómeno como tal fácilmente lo puede adaptar. El trabajo que hicimos, como les digo, fue básicamente analizar miles de señales y lograr la conclusión de cómo es el comportamiento y darle una interpretación física. Y eso es lo que ha permitido desarrollar. Hasta ahí llega la investigación de una universidad. Pero si una empresa le pide a una universidad, hágame una asesoría, ahí es donde la universidad dice, lo lamento, no puedo porque esa no es mi misión. Mi misión es entregar resultados de investigación, pero no puede vender equipos porque esa no es su trabajo, pero tampoco dar unas ciertas asesorías que la puede hacer una firma de ingeniería, lo cual nos llevó a tomar como ejemplo el caso de la Universidad de Múnich, que desarrolló otra tecnología, y el profesor Betz creó una empresa que llamó Nowcast. Salió de la universidad, montó su empresa y pues da una asesoría de localización de rayos prácticamente en todo el mundo. Algo similar se hizo en la Universidad Politécnica de Cataluña, donde el profesor y amigo pues creó su empresa Fulgura, y en el caso nuestro pues creamos lo que llama una empresa spin-off, o sea que sale de la investigación pero con convenios con la universidad para hacer asesorías y obviamente todo lo que se requiera en el mundo industrial o en el mundo comercial. Y esto lo que hace es que se puede procesar a medida que va avanzando la nube a un área de interés, y en este momento básicamente contamos con dos sistemas. Un sistema que localiza, es decir, apenas impacta un rayo con equipos que hacen triangulación, pues puede saber dónde cayó, ¿cierto? Y a medida que van cayendo los rayos, como es una nube de tormenta, va haciendo un seguimiento, y es lo que se puede hacer hoy en día como predicción. O sea, yo supongo que va en esta dirección. El equipo nuestro no hace eso, sino que tomamos un área de interés y comenzamos a medir cómo se va formando la nube, pero tiene una restricción en cuanto a área. Mientras el primero tiene distancias del orden de 400 kilómetros para hacer un cubrimiento, este equipo nuestro tiene el orden de 60 kilómetros, o sea, mucho más pequeño, pero con mucha mayor precisión. Si combinamos los dos sistemas, las dos tecnologías, es la manera como podemos hacer predicción para un caso del avión, por ejemplo, para aerocivil, caso para petroleras, poderle decirle con media hora de anticipación, en media hora con una probabilidad superior al 90% donde usted está, va a impactar un rayo. Lo importante es decirle no se asuste, sino tome estas precauciones, que es el siguiente paso de la tecnología. Este es un ejemplo de casos reales de aplicación en minas, en aeropuertos, en fin. Veamos este caso, que es una mina cerca aquí a Medellín, que está ubicada aquí, pues ya ustedes sabrán cuál es, mina de carbón, en la cual se instaló este sistema, y este es el área de interés de la mina. Esto, lo que ustedes ven aquí, pues son rayos que han venido impactando, y como les digo, con base en esto se puede predecir, pero por seguimiento de la nube de tormenta, pero acá se hace la medición exacta de cómo se está formando la nube. Y para este caso, por ejemplo, lo que hacemos es tomar esa señal en la cual nosotros sabemos con un 90% de probabilidad que va a impactar un rayo, entonces mandamos mensajes o bien a un celular o bien a un computador
que son alarmas, y aquí le decimos alarma nivel 1, la gente sabe que es una alarma nivel 1, y hay una tormenta cercana, le decimos en dirección a Cáceres. Cáceres, recuerden, es la zona más tormentosa en Colombia, y le damos un mensaje al ingeniero, por ejemplo, de área: identifique zonas seguras y no seguras. O sea, él previamente ya sabe que es una zona segura y debe tomar precauciones. El siguiente mensaje lo que le dice es: ya estamos en alarma 2. O sea, la tormenta está en dirección ya a pica pica, tiene que parar actividades y tiene 30 minutos para buscar un lugar seguro con su gente. En la siguiente ya es la alarma tipo 3, dice: permanezca en ese lugar y esté atento a los indicadores del operador del sistema de alarma de tormentas y tenga en cuenta la guía de seguridad del personal. Eso es lo que hacen ellos, o sea, se quedan quietos. Generalmente una tormenta no dura más de 1 hora y media. Entonces luego aparece el siguiente, que es también importante porque no se pueden quedar allí todo el día, sino le decimos: ya no hay actividad de tormenta cercana y se pueden retomar las actividades. Entonces salen con seguridad. Y es lo que hemos querido trabajar, por ejemplo, en los aeropuertos. Ese que les mostraba, el avión no ha debido aterrizar, pero como no hay equipos en el aeropuerto que permitan hacer esa predicción y evitar y disminuir de esa manera los riesgos. En el caso del estadio del Campín que les comentaba, cuando entrevistaban al árbitro, el árbitro decía: pues yo miré y pues yo pensé que no caían rayos, pero que no se puede hacer de esa forma, ¿no es cierto? Hay que, pues con más objetividad decirlo, pero si lo tenemos, pues podemos decirle: mire, suspéndalo, el 90% es de alto riesgo. O no, tranquilo, siga, la tormenta está lejos, pero que haya un monitoreo objetivo del fenómeno. Esta pues es la protección, que es el segundo elemento, que como les digo es una jaula de Faraday. El avión es una típica jaula de Faraday. Si ustedes se encuentran en medio de una tormenta y están en un automóvil, permanezcan dentro del automóvil. El automóvil es una jaula de Faraday, no bajen los vidrios, sino permanezcan adentro. Si impacta un rayo, busca tierra a través, por ejemplo, de los neumáticos. Y este es un ejemplo que lo hemos montado en el hermano de Explora en Maloca, en el cual pues tenemos un generador de 5.000 amperios de 700.000 voltios, y pues básicamente lo que hacemos es abrir esta jaula y que la gente entre y se tome de las bajantes, ¿no es cierto? Eso lo instalamos hace 10 años, no ha habido ningún muerto hasta ahora y esperamos que así continúe, porque cuando impactan aquí 5.000 amperios, alrededor hay 50 bajantes. Ese fue el cálculo que hicimos. O sea que por cada una de esas bajantes hay 100 amperios. Una persona muere con 2 amperios, con 2. O sea, ahí bajan 100. Entonces la pregunta que se hacen es: ¿por qué si yo me tomo no van los 100 amperios por acá? Porque la puesta a tierra es muy baja y la resistencia del ser humano debe ser mucho más alta. Entonces la corriente tiene la propiedad de irse donde haya menor resistencia. Entonces se va pues a la puesta a tierra. Esa es la protección. Y esto está explicado matemáticamente por una ley que se llama la ley de Maxwell, que si uno la aplica pues puede llegar a esto. La cara de susto es porque cuando ya la diseñé, ya se construyó, dije: listo. Entonces me miraron y dijeron: ¿y ahora quién la prueba? Y pues me tocó probarla, pues obviamente. Entonces yo rezaba que Maxwell tuviera razón, o si no, pues ahorita no estaría contando el cuento. Y este es el caso del aeropuerto de Río Negro. Como les decía, pues el avión es la típica jaula de Faraday. Y esto después es una serie de medidas de prevención. Entonces fíjense que hay predicción, protección y prevención. Prevención significa: oiga, en caso de que haya un rayo, usted debe tomar estas medidas. Pero eso hay que decirlo mucho antes, porque si yo le digo en este momento: señora, va a caer un rayo, pues ¿usted qué hace? Pues se muere del susto.
¿cierto? Porque ¿qué hago? ¿Para dónde cojo? Entonces tiene que haber personas que sepan qué hacer, ¿no es cierto? Cuando vino uno de los Beatles, si ustedes recuerdan, Paul McCartney, pues lo hicieron en el estadio de Campina a cielo abierto y ya sabían los colegas de Diriger que teníamos esos equipos. Y dijeron, queremos colocarlos. Y yo les dije, listo, los colocamos. Cuénteme qué pasa si yo les digo, va a haber un rayo en media hora. ¿Usted qué hace? ¿Por qué? Usted dice simplemente que lo ubique. Dijo, nosotros veremos si hacemos. Ojo que eso no es jugando, ¿no? Porque puede que el otro esté tocando en la mitad de la canción, todo el mundo entusiasmado y digan por el micrófono, desalojen el estadio. Pues no, eso no puede. Es el ejemplo de Chicago, que lo hicieron como debe ser. Ese día no pasó tampoco nada. Pero es un poco para mostrarles cómo es la gestión que debe hacerse con respecto al fenómeno del rayo. Hay que hacer predicción, prevención a través de este tipo de medidas y protección, o sea, que yo lo proteja para que en caso de que se dé el fenómeno tampoco me vaya a afectar. Estas son una serie de medidas que se tienen generalmente en cartillas, que son las preguntas típicas de si hay árboles, ¿en dónde me hago? Pues de una vez las respondo. Si hay árboles, pues métase debajo de un árbol. Lo importante es, como el rayo impacta y baja por el tronco, hágase alejado del tronco, no se haga cogido del tronco porque ahí sí ya el peligro es alto. Agáchese. En esta forma, no coloque las manos sobre el piso, únase los pies, ¿cierto? Porque generalmente lo que ocurre es que si alguien está con los pies abiertos y cae un rayo allá, que ese es el análisis que se hizo para el caso de Carepa Gaviria, si ustedes recuerdan, en Cali, que murió por el impacto de un rayo. El rayo cayó en cercanía, no le cayó directamente, pero viaja a través de la tierra. Y si yo tengo las piernas abiertas, sube la corriente por un pie y baja por el otro, o sea, entra al cuerpo. Pero si yo lo tengo unido, pues no hay por dónde circular. Eso es lo importante de tener presente. Ni las piernas abiertas ni las manos sobre el piso, ¿cierto? Pues de esto pues he escrito una serie de libros con mis exalumnos que pues tiene todo lo que he venido conversando acá y que pues puede profundizarse en cada uno de los temas. Muchísimas gracias a ustedes.